Bienvenidos y bienvenidas a Pharma Room, Conversaciones Inexploradas, el espacio donde exploramos temas que despiertan la curiosidad, abren debate y generan aprendizaje. Mi nombre es Sebastián Villalobos, licenciado en farmacia y colaborador del INIFAR, Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, y del CIMED, Centro Nacional de Información de Medicamentos. En este episodio vamos a hablar sobre un tema que a menudo genera dudas y opiniones divididas: las preparaciones magistrales. ¿Son realmente seguras? ¿Siguen teniendo un papel importante en la práctica farmacéutica moderna? ¿Qué tanto saben ustedes sobre ellas? Descúbranlo hoy con nuestro invitado, el Dr. Jorge Pacheco. En esta ocasión nos acompaña el Dr. Jorge Pacheco, farmacéutico, docente universitario con más de 30 años como profesor de tecnología farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, con estudios especializados en farmacia industrial de la Universidad de Montpellier, Francia, y un doctorado académico en farmacia de la Universidad de Barcelona, España. El Dr. Pacheco trabajó en el área de investigación y desarrollo en compañías farmacéuticas como Laboratorios Stein, Chemo Centroamérica, Gutis y Medifarma. Además, ha brindado asesorías diversas para empresas tanto nacionales como transnacionales. Ha sido vicedecano de la Facultad de Farmacia en 2 ocasiones y también subdirector del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, y actualmente trabaja a tiempo completo para la Universidad de Costa Rica. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Tecnología Farmacéutica y en los cursos Cosmetología y Preparaciones Magistrales de la carrera de la licenciatura en Farmacia. Bienvenido, doctor Pacheco. Doc, el tema de hoy, porque a mí me parece muy interesante que estemos hablando de un tema que no es nuevo, pero poco se conversa de preparaciones magistrales. Porque leyendo un poco, bueno, las preparaciones magistrales son el origen de la farmacia. Totalmente. Han estado con nosotros desde el inicio de la profesión farmacéutica. Y ya es como en el siglo XIX cuando se da esta revolución científica y empiezan a aparecer las industrias farmacéuticas o las preparaciones que cambia drásticamente esto. Sí, tal vez no tan drástico, pero sí fue disminuyendo poco a poco la cantidad de medicamentos preparados por los profesionales en farmacia en las mismas farmacias, debido a la industrialización, porque se fabricaban en grandes cantidades medicamentos de una forma, pues, industrial, valga la redundancia, de manera muy estandarizada y para inundar el mercado, ¿verdad? Con medicamentos, por supuesto, medicamentos que son muy valiosos y que han venido a curar muchísimas enfermedades, a evitar muchos problemas de salud hasta nuestros días. Pero lo interesante es que la preparación magistral no ha desaparecido ni va a desaparecer. Y es curioso porque no ha desaparecido ni va a desaparecer, pero creo, sin afán, espero no estar diciendo ninguna mentira, pero creo que muy poca gente se relaciona actualmente con las preparaciones magistrales. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, la mayoría de personas piensan en tableta, cápsula, jarabe que compra ya directamente en la farmacia, con un nombre ya comercial definido y establecido, la etiqueta y todo, pero hay todo un mundo de preparaciones magistrales que yo he visto crecer en los últimos años de nuevo. Pero, bueno, contémosle a la gente qué son exactamente las preparaciones magistrales y por qué siguen siendo relevantes en la práctica farmacéutica. ¿Cómo no? A ver, las preparaciones magistrales son medicamentos, primero que nada, y por lo tanto, pues deben tener controles, cuidados, registros y toda una serie de documentación que acompaña su preparación. Pero a diferencia de los productos que se fabrican en industrias farmacéuticas, las preparaciones magistrales se elaboran en una farmacia que ha sido obviamente habilitada y que cuenta con el permiso de elaborar las preparaciones magistrales. Con esto quiero decir que no es en cualquier farmacia en la que se elaboran preparaciones magistrales actualmente. ¿Por qué estas preparaciones magistrales siguen siendo importantes y por qué adquieren cada vez más importancia? Bueno, es que no todos los medicamentos que se disponen comercialmente o que se fabrican en grandes cantidades por las compañías farmacéuticas
pueden resolver las necesidades particulares de algunos pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dificultad para tragar una tableta y no hay disponible comercialmente un jarabe o una suspensión, una solución oral que sería, por supuesto, mucho más fácil de tragar. El problema, y por qué no existen comercialmente, es que una forma farmacéutica líquida suele ser menos estable que una tableta o que una cápsula, Claro. puesto que las reacciones químicas ocurren a mayor velocidad en un medio acuoso, en un medio líquido, y esto no permitiría que hubiera medicamentos con un ciclo comercial de varios años, como sucede con los medicamentos fabricados industrialmente. Pero se puede elaborar este medicamento para suplir la necesidad que tiene un paciente en particular para poder cumplir con un tratamiento en un tiempo corto de 14 días, un mes a lo sumo, y de esta manera solucionar el problema de que el paciente no puede tragar. Otro caso es que haya también dosis que no se pueden administrar porque la tableta que existe comercialmente no se puede partir o no se puede fraccionar en cierta cantidad de miligramos del principio activo, y un paciente, sobre todo pacientes pediátricos, necesitan cumplir un tratamiento con una dosis reducida. Y el profesional en farmacia estará capacitado para elaborar una preparación magistral, una forma farmacéutica adaptada a esa dosis que requiere el paciente. Doctor, y es muy interesante eso que me dice porque he conocido varias gente, de hecho es muy curioso porque en los últimos meses he conocido gente a la que le comento sobre las preparaciones magistrales, entonces la pregunta que surge es, ¿cualquier medicamento puede hacerse en preparación magistral? O sea, cualquier medicamento que yo necesite me lo pueden ir y preparar magistralmente en la farmacia. Esa es una pregunta que surge muchísimo. Ok, la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque una farmacia para elaborar preparaciones magistrales tiene que haber sido habilitada tanto por el Colegio de Farmacéuticos como por el Ministerio de Salud para poder elaborar en ella las preparaciones magistrales. Es decir, se necesitan unas instalaciones adecuadas, un equipo, un material y una forma de trabajar muy similar a la industria farmacéutica para poder elaborar en muy pequeña escala esas preparaciones magistrales. Eso es lo primero, no es en cualquier farmacia. Y luego tampoco es cualquier medicamento, porque si ya existe un medicamento que se dispone comercialmente con la dosis o la forma farmacéutica o Claro. el requerimiento que pueda tener el paciente, pues no se justifica la elaboración magistral de esa preparación o de una copia o de una reproducción de un medicamento que ya está disponible Ya está comercialmente. disponible. Y entonces, ¿cómo hacen estas personas para saber que es preferible optar por una preparación magistral? Pongamos, por ejemplo, tengo el caso de ivermectina, por ejemplo, en crema, en, Sí. que la venden ya comercialmente y hay mucha gente que me dice, esto no lo preparan magistralmente porque tal vez comercialmente cuesta mucho últimamente conseguirlo o me sale muy caro, quiero ver si me sale más económico. ¿Cómo hacer si ya existe esta preparación? Si existe este producto ya listo en el mercado, ¿cuándo me conviene más bien ir por una preparación magistral o elegir el que está en la farmacia? Bueno, primero que nada, para elaborar una preparación magistral, primero hay que contar con una receta Ajá. de un médico, ¿verdad? En este caso, pues estás hablando de ivermectina, supongo que estás pensando en el acné rosácea. Ajá. Para tratar acné rosácea, pues uno de los tratamientos que hay es ivermectina tópica. Ajá. Sí, hay un producto disponible. En este momento no sabría decirte si en este momento está comercializado en Costa Rica, pero que lo tiene Laboratorios Galderma, Ujú. que es ivermectina tópica. Y si por alguna razón este medicamento deja de comercializarse en Costa Rica, a alguna razón me refiero a alguna razón comercial, ¿verdad? Ujú. Alguna razón comercial, la casa deja de fabricarlo o
no está vendiéndose en Costa Rica por alguna otra razón, o se vence el registro sanitario y la casa fabricante decide no renovarlo, pues Claro, entonces puede haber pacientes que no tienen acceso acceso. a ese medicamento. En esos casos se justifica completamente que se prepare magistralmente el medicamento que Claro. requiere el paciente, dado que no hay una disponibilidad Ujú. comercial. Pero es un medicamento que por tratarse pues, de una patología que requiere un diagnóstico, que una atención, un seguimiento por parte de un dermatólogo, pues obviamente tiene que haber de por medio una receta. Claro, que eso es muy importante. Siempre, bueno, para hacer una preparación magistral tiene que haber una receta de por medio. En la gran mayoría de La los mayoría. casos, porque bueno, puede haber también situaciones, por ejemplo, en hospitales, Ujú. en donde hay un formulario propio del hospital, donde hay toda una serie de preparaciones magistrales estandarizadas. Y en la farmacia del hospital, pues se tiene, digamos, la previsión de elaborar una cierta cantidad de ese medicamento Ujú. para tener disponibilidad inmediata, puesto que en la práctica clínica es muy frecuente que se esté recetando, ¿verdad? Claro. Ese medicamento. O sea, no necesariamente es una receta y una crema, una receta y un jarabito. Eso se da, pero también existe la posibilidad de preparar obviamente es una cantidad razonable, ¿verdad? Que no es una producción industrial jamás, ¿verdad? Claro. Pero sí una cantidad razonable para tener, decirlo de alguna manera, una reserva para eh, el uso inmediato a lo largo de una semana, por ejemplo, en un servicio de farmacia o un hospital. Doc, y ahora se me viene a la mente, digamos, porque esas preparaciones, bueno, ya hablamos de que la farmacia tiene que tener un permiso, que tiene que tener las condiciones adecuadas, pero sigue existiendo el pensamiento, el mito de que estas preparaciones son más riesgosas porque tienen mayor posibilidad de contaminación eh, por la forma en la que están producidas. ¿Qué tan real es esto? Ok, bueno, obviamente una preparación magistral tiene que cumplir con los requerimientos del tipo de preparación magistral, que no va a ser lo mismo una preparación magistral no estéril, Ujú. como es el caso de una tableta o un jarabe, que igualmente si fueran fabricados a nivel industrial no son estériles, como también puede haber preparaciones magistrales oftálmicas o preparaciones oftálmicas parenterales para inyectar, que requieren unas instalaciones y unas condiciones apropiadas para elaborar medicamentos estériles con técnica aséptica igual que en la industria. Claro. Entonces, obviamente, no todas las farmacias están habilitadas para elaborar cualquier tipo de preparación magistral, Importante, ¿verdad? sí, Puede haber preparaciones magistrales estériles, entonces se requiere estar habilitado para fabricar, perdón, para elaborar, para elaborar. ¿verdad? Yo suelo hacer esta aclaración de que las preparaciones magistrales se elaboran o se preparan y a nivel de fabricación, producción, manufactura, eso se refiere a industria, Ah, ok, ¿verdad? Entonces siempre muy es importante. mejor decir elaborar o preparar cuando estamos hablando de preparaciones magistrales. Bueno, y retomando la idea, pues no es en cualquier farmacia habilitada para preparaciones magistrales que se pueda elaborar cualquier tipo de preparación magistral. Si Claro. requiere esterilidad del producto, Ujú. de la preparación, pues entonces tendrá que tener y cumplir esos requerimientos especiales que son en todo sentido idénticos a una menor escala, por supuesto, pero idénticos a los que se le exigen a la industria farmacéutica. Y uno como, bueno, para la gente que nos escucha, que es paciente, digamos que no están relacionados con la práctica farmacéutica, que, que, que están interesados o que han escuchado las preparaciones magistrales o ya se empiezan a interesar, ¿cómo hacemos para decirle a estas personas o hacer un llamado a que sepan en qué farmacias o qué controles tiene que tener una farmacia Ujú. para asegurar que su
producto esté elaborado con Claro, calidad. claro. Aparte de que tiene que seguir una inspección y una habilitación, ¿verdad? Ujú. Especial del Ministerio de Salud y del Colegio de Farmacéuticos, pues para poder cumplir con buenas prácticas de preparación magistral, se necesita tener documentación Claro. probatoria de todas las operaciones que se hayan realizado, un número, como se le pone un número de lote a un medicamento fabricado industrialmente, pues también hay un número consecutivo de preparación magistral que le da trazabilidad. Ok. Las materias primas tienen que contar con su certificado de análisis y a diferencia de la industria farmacéutica, en donde es válido realizar un reanálisis a una materia prima para ver si todavía cumple con Ujú. especificaciones para poder seguir utilizándola. En el caso de preparaciones magistrales, no es esto viable, más bien si una materia prima ya alcanzó su fecha de expira, puede ser que todavía esté bien, Ujú. pero hay que descartarla, Claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, en una farmacia no tenemos un laboratorio completamente equipado con cromatógrafos, con espectrofotómetros, con todo el instrumental que tiene una industria farmacéutica simplemente para realizar un reanálisis, ¿verdad? Ujú. Y entonces pues lo que está obligada la farmacia es a tener pequeñas cantidades de todas las materias primas que va a requerir Ujú. y conforme se van gastando, ¿verdad? Se van renovando, Ok. pero no se puede tener tampoco cantidades industriales de las materias primas, ¿verdad? Importante. Yo tengo una pregunta, una curiosidad, porque un día esto estaba leyendo sobre la historia de la farmacia y repasando, cuando existían las primeras boticas, y una de las normativas que tenía el protomedicado, era el que en ese Ujú, momento, era que para salir un producto elaborado de la botica, tenía que, por norma, tener una etiqueta, estar etiquetado con cuál era el principio activo que estaba usando, la cantidad, todo. O sea, que me parece curioso porque esa era una norma que tenían en ese momento y ahora yo creo que no se practica tanto cuando usted va a la farmacia y compra un medicamento cualquiera, no necesariamente tiene que venir con una etiqueta. Usted se lo vende en una bolsita, unas tabletas y ujú. listo. Entonces, con las preparaciones magistrales tiene que existir esa etiqueta. Exactamente, sí, es obligatorio. Recuerdo antes que aunque fueran medicamentos fabricados industrialmente, uno escuchaba al farmacéutico en la trastienda con una máquina de Ajá. escribir, ¿verdad? Preparando una etiqueta que ponía el nombre del paciente, el nombre del médico, la dosis, tomar una tableta 3 veces al día, qué sé yo, lo que sea la indicación. Y uno tenía que esperarse para que le pudieran entregar el Ujú. medicamento, ¿verdad? Hoy en día, pues es una práctica que muy pocas veces se hace con medicamentos fabricados industrialmente. El paciente llega, pide el medicamento o llega con una receta y simplemente se le entrega el medicamento. Claro. Se supone que el médico le explicó al paciente cómo tenía que tomarse el Ujú. medicamento o el paciente debería saber si tiene alguna duda que ahí tiene al farmacéutico para Claro. que aclare todas sus dudas. En el caso de las preparaciones magistrales es absolutamente obligatorio no solamente el nombre de la preparación magistral, sino también el nombre del médico tratante, el nombre del farmacéutico responsable Ujú. del preparado, el nombre del paciente, la indicación, muy importante el consecutivo de preparación magistral y muy importante en preparaciones magistrales la fecha límite de uso. La Ujú. fecha límite de uso viene a ser el equivalente a la fecha de expira, ¿verdad? Ok. Que es una fecha mucho más corta que para un medicamento fabricado industrialmente, por razones simplemente de ser muy conservador en cuanto a la estabilidad de esa preparación Ujú. magistral para no incurrir en una situación de riesgo del paciente, ¿verdad? De que el paciente pues tiene ahí un sobrante del medicamento que le quedó, de la preparación magistral, y pues no necesariamente ese sobrante va a mantener la estabilidad y la seguridad después de esa fecha Claro. límite de uso. O sea, la fecha de límite de uso es fundamental. Y el almacenamiento de estos medicamentos elaborados magistralmente, podemos decir que puede realizarse igual que cualquier que otro medicamento, digamos, mantenerlos con nosotros, o tienen
eh, ciertos pasos muy estrictos de almacenamiento, de cuidados Esto es parte de lo que tiene que quedar en la en la etiqueta, ¿verdad? etiqueta. Porque Ujú. algunas preparaciones magistrales mantienen una estabilidad aceptable para que el paciente termine su tratamiento si se mantiene bajo refrigeración. Por Ajá, ejemplo, no todas, no podemos generalizar, ¿verdad? claro. Hay preparaciones magistrales más estables, sobre todo a nivel dermatológico, cuando el vehículo no tiene agua. O sea, que es un ungüento, pues perfectamente se les puede asignar una fecha límite de uso de 6 meses. Pero en el momento en que la preparación contiene agua, eso acorta la fecha límite de uso, pudiendo ser, por ejemplo, de 30 días. Y en el caso de líquidos orales, es frecuente, a menos de que se tuvieran datos de estabilidad, asignar una fecha de límite de uso de 14 días a partir del momento en que se elaboró la preparación magistral bajo refrigeración. Yo tenía una pregunta ahora con esto de la etiqueta y del papel tan importante que dice usted, que es obvio que jugamos los profesionales en farmacia desde el proceso de dispensación y el proceso de asegurar la calidad y seguridad para los estudiantes o futuros farmacéuticos o la gente que ya se encuentra afuera y que dice, me interesa dedicarme tal vez a la parte magistral o optar por esto. ¿Cuál es nuestro rol como farmacéuticos en las preparaciones magistrales? ¿Qué tenemos que saber antes de eh, adentrarnos en este mundo? Excelente tu pregunta, porque el mundo de las preparaciones magistrales reúne lo mejor del área tecnológica, lo que podríamos decir la parte de farmacia industrial, el conocimiento físico, químico del medicamento, eh, la parte propiamente tecnológica de la elaboración, conocimiento de la estabilidad o de la reactividad de las moléculas, etcétera, con la parte muy de atención farmacéutica, puesto que es un medicamento personalizado Claro. realmente, ¿verdad? Y entonces esa interacción con el paciente es mucho más intensa que cuando se tiene un producto fabricado industrialmente que simplemente se dispensa eh, sin mucha explicación, ¿verdad? La preparación magistral, pues creo que hay una interacción más fuerte, tanto entre el médico y el farmacéutico y el médico, el paciente, perdón. Sí, creo que no es cualquier profesional en farmacia el Ujú. que incursione o que pudiera incursionar en el área de preparaciones magistrales. Creo que por su digamos, por el tipo de requerimientos que tiene la preparación magistral moderna, sería deseable que quien incursione en el área de preparaciones magistrales haya tenido experiencia en industria farmacéutica. Ujú. ¿Por qué? Porque aunque hemos hecho una diferencia entre el medicamento fabricado a gran escala Claro. y el medicamento elaborado magistralmente a muy pequeña escala o una unidad inclusive para un paciente en particular, los principios de buenas prácticas Ujú. son los mismos. Los principios de documentación de lo que se está elaborando, la trazabilidad que requiere la preparación magistral, la higiene, los cuidados, sobre todo cuando hay que aplicar técnica aséptica, Ujú. etcétera, es común con la industria farmacéutica. Entonces yo diría que idealmente quien haya trabajado en industria farmacéutica y que tenga ese conocimiento, pues después puede extrapolar todo ese conocimiento y esa experiencia en el campo de la Claro. elaboración de preparaciones magistrales, pues con mucha ventaja, ¿verdad? Ujú. Con respecto a alguien, pues que igualmente puede incursionar, puede estudiar, puede formarse, ¿verdad? Para incursionar en esta área, pero ya tiene la ventaja, Claro. obviamente, de la experiencia en Y, industria. y, y pasándose, digamos, ¿cuáles diría usted que serían esos retos que afrontaría una persona que pase de la parte industrial a la parte magistral? Va a tener que enfrentarse a ciertos retos. ¿Diría usted que uno de esos retos es, por ejemplo, acoplarse a esta parte de atención farmacéutica? ¿O qué otros retos diría usted que... Bueno, yo creo que la parte de atención farmacéutica es fundamental, ¿verdad? Ujú. Porque siempre se va a dar esa necesidad, pues, de estar frente al paciente, Ajá, ¿verdad? Y que el paciente le pregunte y uno tenga que contestar, etcétera. No podemos aislarnos y quedarnos únicamente en la trastienda y no claro. salir
¿verdad? Creo que ese es un reto importante para quien quiere incursionar en el área de preparaciones magistrales. A ver, yo diría que algo muy importante que hay que tener también es estudio, Ujú, ¿verdad? O sea, no quedarse simplemente con lo que aprendimos en la carrera de farmacia, sino también suscribirse a revistas o tener acceso a información bibliográfica que es muy valiosa y que es muy abundante en el claro. campo de las preparaciones magistrales. Es muy importante tener materias primas de la mejor calidad, Ujú, tener mucho orden en cuanto a la documentación de esas materias primas, es decir, tener los certificados de análisis y toda la documentación que respalda la calidad de las materias primas. Y bueno, algo muy importante también es sentido común. ujú, ¿Por qué? Porque, a ver, no deja de ser una aventura el elaborar uno mismo una claro. preparación magistral, yo diría que hasta con tus propias manos, ¿verdad? Pues lo Ujú, estás haciendo y poniendo tu mente y poniendo tu corazón, porque lo estás haciendo con sí. mucho amor, con mucho cariño para un paciente. No solo eso, sino también tener el sentido común de conocer cuáles son las limitaciones de tu farmacia, de Ujú, que si te llega una receta de un producto oftálmico, y no tenés una cámara de flujo laminar o no tenés un sistema aséptico de filtración, etcétera, toda una serie de requerimientos claro. especiales para una preparación magistral estéril, pues sencillamente es una receta que no la puedes Ujú, elaborar en tu farmacia, tener ese sentido común, ¿verdad? claro. Y saber hasta dónde llegar. Muchas gracias por ese aporte. Yo creo que es demasiado valioso tener claro, o sea, este rol que tenemos como profesionales en farmacia, en la construcción de un mundo más adecuado en la salud Claro. y desde las diferentes áreas. A mí me parece muy, muy bonito las preparaciones magistrales porque es el origen, como decíamos al inicio, Mm, creo que alguien que se dedica a preparaciones magistrales es el perfil del farmacéutico que hemos construido desde el del- origen del primer farmacéutico, es nuestra tradición nuestra tradición. milenaria. Y que a mí me parece muy, yo no sé a quién le escuché decir un día, y me disculpo si alguien lo dijo y yo no recuerdo el nombre, o lo leí, que inclusive este proceso de pasar de preparaciones magistrales a eh, esta parte técnico-científica de la industria hasta cambió el mundo en la arquitectura, por ejemplo, ya las construcciones de las casas o los lugares se tapaban, ya no dejaba que entrara tanto el sol para que no dañara los principios activos y cambió todo y yo siento que todo está conectado y la tecnología y la ciencia y las prácticas farmacéuticas, todo va cambiando junto. Y Es unas correcto. cosas van como un poco más atrasadas que otras, pero tenemos que ir adaptándonos, la Mm. educación, la atención al paciente y todo. Y esta, aunque es una práctica tradicional y es nuestra práctica milenaria, las formulaciones magistrales también han evolucionado con la ciencia. Entonces, ya para ir cerrando, esta pregunta me interesa muchísimo. ¿Qué avances científicos y tecnológicos hemos empezado a incluir dentro de las preparaciones magistrales? Bueno, para muestra un botón, Ajá, cada vez se habla más de impresión 3D de ajá, medicamentos. Y en preparaciones magistrales, esto abre todo un mundo de ujú, posibilidades porque imprimir una tableta con ujú, una impresora 3D permite un ajuste muy preciso de la dosis. claro, Y no solamente de la dosis, tal vez inclusive se puede hacer una preparación magistral, digámoslo, muy avanzada tecnológicamente, en la que se controle también la velocidad con la que está saliendo el medicamento de esa forma farmacéutica, que sigue siendo una ajá, preparación claro, magistral porque sigue realizándose para un paciente en particular o ujú, para responder a una necesidad muy particular que no suple la industria farmacéutica, pero empleando las herramientas tecnológicas que se abren hoy en día, ¿verdad? claro, Entonces, eso es, a ver, todo un mundo de posibilidades y veremos muchas otras cosas, ¿verdad? Yo quiero decirlo así como preparaciones magistrales avanzadas, ¿verdad? Porque llegará un momento en que esto no será novedad, sí, llegará un momento en que seguirá siendo avanzado, ¿verdad? ujú, Pero no va a ser novedad, va a ser más bien algo frecuente, ¿verdad? claro, Entonces, yo creo que veremos muchos progresos
no solamente a nivel mundial, aquí en Costa Rica Ujú. también a nivel de preparaciones magistrales. Y bueno, Doc, de verdad, muchísimas gracias porque este tema es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho ver cómo se vuelve un tema poco explorado, Ujú, un tema que no es nuevo, que ya ujú, decíamos, es milenario, es antiguo, es el origen, claro. y se deja de escuchar y ahora volvemos a ver muchas farmacias que empiezan a tener esta preparación magistral, gente que lo está buscando, otras alternativas para medicamentos que por alguna u otra razón se dejaron de vender en el país, o que no se consiguen. Sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a comprender con más claridad las verdades y mitos sobre las preparaciones magistrales. Su experiencia es clave en este contexto, de verdad le agradecemos mucho. Y a quienes nos escuchan, les recordamos que este fue un episodio más de Pharma Room, Conversaciones Inexploradas, un proyecto del INIFAR de la Universidad de Costa Rica. No olviden seguirnos en Instagram, TikTok y YouTube como INIFAR UCR, en Facebook como Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y por supuesto en Spotify como Pharma Room, Conversaciones Inexploradas. Yo soy Sebastián Villalobos y nos escuchamos en el próximo capítulo.